Buenos días a todos, muy contenta de poder estar con ustedes en este podcast contando y compartiendo el testimonio de Sonia Sornosa, una persona muy especial, donante de la Fundación Traspasando Fronteras, donde hoy nos va a compartir su testimonio y queremos que ustedes se hagan partícipe de esta gran vivencia y experiencia. Sonia, buenos días. Buenos días, bien, muy bien aquí de visita. Gracias por aceptarnos grabar este podcast con Fundación Traspasando Fronteras. Para nosotros es un honor poderte tener acá y que estés en Colombia. Gracias. Y que se haya dado esta oportunidad. Sí. Entonces te invitamos a que nos puedas compartir toda esta experiencia de vida, donde podemos llegar a muchas personas que pasan estos procesos y pueden salir adelante. Adelante. Okay, adelante. A ver. Yo soy Sonia Sornosa Sánchez, hermana de Gina, y tenemos un vínculo muy grande que es el familiar. Entonces Gina con su hija Paula, por eso existe esta fundación, porque la hija de Gina tuvo el lupus y ella fue la fundadora de esta fundación. Yo quiero en este momento hacer la presentación personal mía. Yo vivo en Estados Unidos hace 26 años, tengo 4 hijas y mi esposo vivimos allá en Texas. Cuando yo me fui para Texas hubo un momento en que Paula fue a visitarnos con Gina y Ernesto. Ella iba muy enfermita, tenía ya su enfermedad un poquito avanzada. Y la experiencia fue realmente grande porque ellos volvieron a Colombia, dejaron a Paula por unos meses para que ella estudiara inglés ¿sí? Y así vivimos la experiencia con mis hijas, mi esposo y Paula. Ella llegó un poquito, pues la medicina que ella tenía, pues siempre la hacía ver un poquito pasada de peso. Entonces estaba como muy deprimida y tal. Nosotros, lo que hicieron mis hijas, que son más o menos de la contemporáneas a la edad de Paula, entonces le enseñaron peínate distinto, píntate el cabello, ¿sí? Y empezó una dieta, ¿sí? Nosotros le hicimos una dieta de no comer tantas cosas que le hacían mal. Y así fue bajando de peso, pasó en 6 meses. Cuando Paula se fue y llegó en el aeropuerto a encontrar a sus papás y a su familia, todo el mundo se quedó sorprendido porque ella pues era otra persona. Y la parte de su emocional de ella, su alimentación de la parte de amor propio. Entonces ella se empezó a preocupar de vestirse más adecuado y seguir la dieta. Esa es la experiencia mía de allá en Estados Unidos con ella. ¿Qué más podríamos saber? Bueno, otra de la parte que tú te conectaste mucho con Paula. Hicieron esa conexión tan especial que empezaste a ser la confidente de Confidente de Paula, Paula, la sí. partner, toda esa parte. Entonces, esa parte de experiencia quiero que nos cuentes. Exactamente, veíamos una Paula enferma, con dolores, con un proceso de una enfermedad, no aceptación de esa enfermedad, pero todos los sueños que ella tenía, que te los contaba. Sí. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de conocer esa Paula internamente y de ver cómo se empezaban a dar esos sueños que ella tenía? Sí, empezamos más que todo por el querer ella, ya estando, estudiar inglés. Ella quería estudiar inglés. Y sí, pues la matriculamos en un centro y empezó a estudiar inglés. Ella iba, estudiaba. Entonces ya como que se fue su monotonía diaria, sí, por su enfermedad. Entonces, como a salir de esa de pronto, podríamos llamar un poquito de depresión. Pero ella era una persona muy alegre, una persona que ella sobrepasaba cualquier cosa, ¿sí? Entonces empezó como a salirse de ella, ¿sí? Lo que ella quería, lo que
con mis hijas también, pues también la apoyaron mucho, mi esposo también, estábamos todas ahí. Entonces Paula llegó, sí, cambiada, hizo un cambio de material, pues en su presencia, y un cambio ya pensando otras cosas. Paula fue una persona muy, ella lo que quería lo luchaba y hacía que se lograra, porque tenía una fe y una fuerza terrible. Después de esta experiencia de estar en Estados Unidos, pues ella regresó y después de un tiempo yo, pues pasaron algunos años porque Gina fue 2 veces en ese tiempo y yo iba a Colombia, la veía y tal, pero logramos con mis hijas también hacer como esa conexión, ¿sí? De ellas como hermanas, primas, hermanas, como personas que están como en la vida muy activas en la parte social y en sus fiestas y Paula, ay sí, yo quiero ir a bailar y tal. Entonces ellas pues por ahí las estuvieron en alguna parte, y ella aprendió a peinarse, ¿sí? Distinto, se pintó el cabello y todo, excelente. Entonces, ese momento como tía yo de ella, ¿sí? Como madrina, porque ella es mi madrina, yo soy la madrina. em, Ayudó mucho para tener ese clic, ¿sí? Esa intimidad de yo pues tratando de ser como una mamá para ella en ese momento, pero ayudó mucho para la superación personal de Paula, que estaba un poquito pues bajonada pues, ¿sí? Em, Bueno, otra cosa que hace parte, Sonia, de todo este proceso es que Sonia tiene 4 hijas. Cuéntanos tú sobre tus hijas. Bueno, yo me casé hace más de 46 años y me fui a Estados Unidos con mis hijas, ya la menor tenía 16 años y llegaron a estudiar a Estados Unidos. Pasó el tiempo, yo conseguí un trabajo, mi esposo también, todos conseguimos trabajos porque ellas también empezaron a trabajar pues rápido y estudiar el inglés. Entonces se dedicaron a estudiar el inglés, aprender para poder estudiar una carrera. Y así pasó el tiempo, nosotros ahí, yo encontré un trabajo y todo el mundo trabajaba en mi casa, mi esposo, todos, éramos una familia, realmente nos dividimos las cargas, nos dividimos las responsabilidades, éramos todos unidos haciendo ese sueño, como se dice, el sueño americano. Gracias a Dios, todo se dio, pasó el tiempo, después de eso ya mis hijas crecieron, pasó años, acabaron sus carreras y se casaron, todas se casaron y se casaron pues como estábamos en Estados Unidos, dice, no, pues se van a casar con personas que sí, de otros países. Dios quiso que conocieran a sus esposos allá y todos colombianos. Entonces, fue muy lindo porque como eran colombianos, sí, son personas como uno, sus gustos, la parte social y todo muy parecido a nuestro. Y así pasó el tiempo y en este momento, entonces, tengo 4 hijas, de las 4, 2 en Florida, una de otra en Miami, la otra en Melbourne. Entonces, felices, la otra está en China. Ella se fue para ser profesora de las escuelas internacionales, ya hace 11 años está en China. Eh, Tiene 2 niños de 3 y 5 años. La mayor tiene dos hijos, de 13 y 12 años, 11. Está otra que vive en Dallas, muy cerca de mi casa. Yo vivo en Arlington, Texas, y ella tiene una niña, son profesores, ¿sí? Están, gracias a Dios, muy bien, nosotros los vemos seguido. Y está Claudia es la que vive cerca de mi hija mayor. Entonces se ven, somos muy familiares, nosotros tratamos de hacer reuniones para estar, pues, del valor de la familia. Cuéntanos la experiencia desde el punto de vista como persona que vive y fuiste sobreviviente de un cáncer. ¿Cómo fue tu proceso con la enfermedad? ¿Cómo fue toda esta
sentimiento que una persona vive internamente y cómo toma la enfermedad cuando llega. Bueno, yo estaba divinamente, yo me sentía divinamente y sí, en el año 2011 yo fui a un control al médico, como todo el mundo lo hace, y me llamaron después que una mamografía, que volviera, que es que la mamografía de pronto estaba corrida. Y no, entonces me dijo, no, venga porque encontramos alguito, sí, que no es bueno. Volvimos, yo con mis hijas volvimos y me dijo, no, usted tiene pues un cáncer etapa 2. Entonces tienes que hacerte pues todo lo que viene de un cáncer, que es primero un choque emocional, pero yo no lo sentí. Realmente yo nunca sentí que me dijeron cáncer y que tuve miedo. No, porque afortunadamente, gracias a Dios, yo estaba muy metida en la iglesia donde yo voy, en mi zona. Y yo, papá lindo, Diosito, me dio la oportunidad de ser una ministra de educación, de Eucaristía. Entonces, yo estaba muy fuerte, ¿sí? Espiritualmente. Sí, yo dije, bueno, tengo el cáncer, ¿qué hay que hacer? Entonces sí, entonces empezar la cirugía, después de la cirugía, pues entonces para dejar pasar un tiempo, la quimioterapia, y en la quimioterapia entonces sí, un poquito pesados, unas quimioterapias, y claro, la vanidad de uno, pues a mí no me importaba porque dice, bueno, pues si tengo, pues no tenía pelito, se me cayó el pelo, que las cejas también se acabaron un poquito, pero entonces, lógicamente, uno es vanidoso, ¿sí? Mujer vanidosa, lo que sea, pero no luché, que realmente yo no sentía que, ay, que me da pena que me vean no me importa, ahí me ponía mi turbante. Después, ¿qué pasó? Me hicieron la cirugía, me hicieron el tratamiento y ya me dicen, te ponemos un psiquiatra, un psicólogo para que tú... Entonces dije, bueno, pero ¿cómo para qué? Dijo, no, es que cuando una persona sabe que tiene cáncer, pues hay un choque emocional, ¿sí? Entonces yo le dije, lo pensé, y dijo, no, pues no lo necesito. Dijo, pero es que es un cáncer, te va a afectar. Dijo, no, mira, mi psicólogo y ¿qué? Mi partner que tengo que me ayuda, le dice así, ¿sí? Entonces ella, yo no sé si sería católica, creyente, lo que sea, entonces se quedó así. Entonces, entonces entendió, dijo, sí, sí, bueno. Dijo, bueno, está bien. Yo no quise aceptarla esta, porque no me sentía como, ay, gracias a Dios. Después, Entonces, visto este proceso, cómo tu familia toma toda la enfermedad, cómo se unen, cómo se ayudan mutuamente para que haga todo ese proceso. Y bueno, y la respuesta que tuviste con papá lindo de todo ese respaldo que te dio. sí, pues cuando ellas supieron, el mismo día que me dijeron a mí que tenía el cáncer, ellas fueron, estaban trabajando y ellas fueron, pues yo me di, pero ¿por qué están llegando a las 11 de la mañana? Ellas trabajan hasta las 4 en sus trabajos, ¿sí? Entonces, ¿por qué están acá? Entonces llegaron dos de mis hijas, dijo, con una cara, yo, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, no mami, entonces llega, me dice mi hija, dice, mami, es que tú estás malita. Entonces yo le entendí que el gatico que nosotros teníamos estaba malito. Yo no sé por qué. Entonces, dijo, ay, no, ¿en dónde está el gatico? Entonces ellas se rieron, se miraron y dijo, no, es que tú estás malita. Tú tienes un cáncer, pero no es tan fuerte. Entonces yo me quedé y les dije, ay, no, se pusieron a llorar ellas. Entonces yo, bueno, pues tranquila, no lloren, tranquilas. Ellas después contándome a mí, mami, tú con esa tranquilidad que yo consolándola a mis hijas, ¿sí? Entonces se rieron y tal. Bueno, entonces empezó todo porque una persona que tiene cáncer o alguna enfermedad, lo importante es la unión de la familia, el soporte que da la familia, como consejeros, como todo lo que se presenta en una enfermedad. Y pusimos todos en manos de Dios lo que venga. Yo dije, bueno, lo que venga, ¿qué hay que hacer? Bueno, que una cirugía, que no, y eso. Y ahí todos nos unimos. Y todo eso porque estábamos con Dios. Cuando uno está con Dios,
uno las cosas las acepta, que no las acepta. Sí, sí, esa es la fuerza que Dios le da a uno, porque si uno no tiene nada, porque es un poquito difícil, ¿sí? Bueno, tú pasas entonces todo el proceso del cáncer, tienes la gran bendición de empezar ese tratamiento que fue un éxito totalmente, pero también empiezas un proceso desde una perspectiva de ver el proceso de la fundación y de lo que pasaba. Entonces, ¿qué pasó en ese momento cuando tú empiezas a ver que nace una fundación, que nace de la nada, Ajá. con una promesa a Dios, pero desde la perspectiva donde tú estabas? Bueno, yo después de esto, claro, tú reconoces y afrontas lo que es el sufrimiento de una enfermedad, ¿sí? No es que uno no sienta, pero empieza a ser más consciente. Uno es consciente, pero no tanto cuando ahí al lado tenía mi sobrina que tenía lupus, que estaba pasando todos estos de las quimioterapias, y te despierta a ti ese sentimiento de mi Dios te deja sentir una enfermedad. Entonces tú dices, no es que pase por encima, sí, no, empiezas como a vivir esa parte de ella, esa parte de la familia de Gina, con su esposo, sus hermanos. Entonces es cuando uno dice, caramba, la vida es muy, mejor dicho, muy sensible, la vida es un soplo, es algo rápido que pasa. Entonces te despierta esa parte de mirar a la fundación. Digo, la fundación están en la misma y con tantos niños. Entonces dice, bueno, pues vamos a dar una manito, ¿no? Una manito de ser donante, ¿sí? Pasar alguna ayuda económica más que todo, porque yo vivo allá. Entonces, así empecé yo a sentir realmente la necesidad de todos los niños. Estuve 2 veces en la fundación, en el cancerológico, allá por allá en el sur, y yo me quedé realmente cómo los niños llegan enfermos y desertores muchas veces porque no los pueden llevar a los tratamientos. Las mamás viven por allá en otras partes que tienen que coger bus y son 3 horas, lo que sea. Ver los niños realmente muy mal en su alimentación, muy mal en su atención. Y ahí es cuando te tocas el corazón y te queda esa impresión de uno quisiera tener todos las cosas para poder solucionar la vida de muchos niños. Que yo me quedo aterrada en este momento, Gina, Ernesto, que son los bandera, pues allá los trabajadores bandera, ¿sí? Pero entonces, de que todo lo que hacen. Entonces, Paula, siendo la hija de ellos, porque ellos empezaron la fundación por Paula. Sí, si Paula no hubiera sido, pues, estuviera enfermita, pues de pronto ellos tenían una vida súper, económicamente estaban muy bien. eh, em, ¿Cómo que se llama? Ellos trabajan en seguros, tenían su casa súper bien, tal. Entonces, cuando pasa lo de Paula y ellos hacen como un par en la vida, ¿sí? Tú me imagino, tú lo contaste alguna Sí, vez, sí, en el ¿sí? podcast anterior estuvimos charlando de todo el proceso de cómo fue nuestro cambio interno, pero también desde la perspectiva tuya, que fuiste una persona muy presente en todo ese transcurrir de la fundación, cuando nace, cuando pasa la enfermedad, cuando pasa el cáncer y se da cuenta de toda esta necesidad que un ser humano cualquiera puede vivir una enfermedad en el momento menos pensado, que la vida nos cambia de un minuto, de un momento a otro y cuando menos creemos. Entonces nos volvemos latentes al dolor humano, Mm. que fue tu experiencia, donde tú cuentas que empieza a vivir esto, la unión familiar, donde se une toda la Básico. familia y llega a la conclusión que tiene que ser un equipo para ayudar a traspasando fronteras. Hoy para la fundación es algo muy importante tener personas por fuera de Colombia, ¿sí? Que ya en la fundación es su corazón, que ayudan a niños enfermos en Colombia y lo transmiten, ¿no? El voz a voz. Esa es una parte que nos ha llegado a nuestro corazón. Y otra de las cosas que estaba porque tú nos contaras
es qué se siente como persona que has pasado este tipo de enfermedad, que eres donante de una obra hace más de 16 años, donde llevas estos niños en tu corazón, donde cuando vienes acá hace servicio, ella tiene sus Sí. vacaciones, pero siempre hace un servicio acá en la fundación, ayuda, se integra la obra y empieza a llevarlo también a tus hijas, porque tus hijas son personas totalmente presentes Sí. como donadoras. Sí, sí, sí. Es algo que es como una misión. Mi Dios le pone a uno la misión y lo pone en tal, en tal parte o lugar o tiempo. Y pues, realmente la vida de uno es una voluntad de Dios, tiene que ser así. Uno tiene su voluntad, pero hay cosas que hay que todo, yo creo que dejárselos a Dios, las cosas de su vida, tus decisiones. Y si se descansa en eso, o sea, pues es perfecto, porque Dios es perfecto en sus cosas. Entonces, lo que uno tenga que vivir en esta vida, a veces, pues Dios permite lo bueno y permite lo malo. Entonces, como es así, entonces ya tú sabes, esta enfermedad, bueno, llegó así. ¿Qué hay que hacer? Como tú decías, yo ofrezco mis dolores, mi dolor. Gina, pues ella también tuvo su quebranto de salud y me estaba contando que pues los dolores de ella físicamente que son realmente que no se puede hacer nada, ¿sí? Sí, son Son dolores muy daños. fuertes, o sea, son daños que en algún momento cuando a ti te hacen una cirugía de compresión de médula, queda un daño en una parte del nervio donde queda uno con una neuropatía muy fuerte, es un dolor que es muy fuerte, pero encuentra un sentido hasta en el dolor y es ofrecerlo. Entonces uno lo ofrece, yo lo ofrezco por los pecadores en el mundo. Señor, dale esta oportunidad y ofrezco este dolor que tenga una causa por qué. Entonces ya encontramos el sentido a lo que vivimos. Eso es, digamos, como la parte vital de poder compartir las experiencias, ¿sí? Que cada uno tenemos y a través de estos podcasts poder transmitirle a todas las personas que nos están oyendo que somos latentes en cualquier momento a tener cualquier enfermedad, que la vida nos cambia en un minuto, que muchas veces vivimos las experiencias que tenemos, pero no decimos nos decimos por qué, pero no para qué. Y esto es lo que transforma nuestras vidas. Cuando decimos, la tuvimos que vivir para esto. Sonia para nosotros es una persona muy allegada a nuestro corazón, a la fundación, a estar firme y creer ciegamente en la fundación de cero, cuando la fundación estaba, ni siquiera se había creado el logo. Siempre ha estado muy presente desde ese momento que nació en el 2009 hasta la fecha. ¿Ha visto para ti cómo ha sido la experiencia de ver el desarrollo de la fundación poco a poco, desde que no había nada hasta hoy? Bueno, pues es que cuando es una obra de Dios, ¿sí? Uno es un instrumento y aquí tenemos el instrumento realmente porque el estilo de vida que Ernesto y Gina llevaban era muy diferente. Entonces les tocó el corazón, ahora son los trabajadores de Dios, ellos llevan toda esta obra difícil porque no es una cosa fácil, ¿sí? Entonces es verlos pasando, yo vivo allá en Estados Unidos, yo vengo cada año más o menos, y es ver, vengo a la fundación, miro, sí, como dice Gina, alguna vez fuimos al cancerológico a repartir los mercados que se le da a los niños cada mes, y no, que esto, yo pensaba, yo no puedo esto. No, es que es un ritmo de trabajo muy intenso, ¿sí? Desde que salen de aquí, contar los niños, repartir allá, las fiestas que hacen para los niños con sus familias. Yo quedé 2 veces extenuada. Yo, Dios mío, esa fuerza no la tiene uno. Uno tiene que creer y pensar que esa es una fuerza y una misión que mi Dios les entregó a ellos. Entonces, yo quisiera contar algo muy importante que fue cuando yo estuve en Medjugorje, Bosnia, Herzegovina, que es donde la Virgen da mensajes en este momento, la única parte del mundo donde todavía la Virgen da los mensajes. Entonces, cuando tú llegas, es una parte yo, bueno, sí, es un santuario. Entonces empecé yo,
Pero ese viaje a mí me ratificó mi fe, me puso más fuerte, porque bueno, nosotros venimos de una familia católica, sí, practicante, pero en ese momento es ver en ese lugar realmente que ella está ahí, Dios está ahí, por las personas que van, las conversiones que hay, ¿sí? Todo lo que se vive, que uno va como con mucha curiosidad. Ay, ¿qué es lo que pasa acá? Cuando te llegas te encuentras con una realidad que es algo vivo, que hay. Entonces eso me cambió a mí, mejor dicho, me ayudó y me ratificó que lo único en esta vida es lo que tú haces por el prójimo, por las personas. Nosotros somos muy vanidosos y estamos en otras cosas y mejor dicho, es como un continuo. Despierta, mire lo que hay acá, necesitan esto, ¿sí? Entonces uno qué hace, pues ayudar en la manera que más pueda y la oración, porque si tú no estás en contacto, no estás, para mí el rosario diario, ¿sí? Lo aprendí y mis hermanas todas rezamos el rosario, ¿sí? Entonces ese es el arma más poderosa para uno como que devolverle a Jesús un poquito de lo que le da, pues que es todo, ¿sí? Entonces a veces de pronto alguien, ay, que tú eres muy mística, eres muy beata, digo, no me importa lo que me puedan decir, porque la verdad es que no me importa, ¿sí? Claro, algo que es de esta vivencia de Sonia y poder compartir este podcast es saber que a través de la enfermedad nos transformamos, que a través de lo que vivimos con un niño enfermo y las pruebas que tenemos, es que la mayoría de las mamitas que llegan a la Fundación Traspasando Fronteras, llegan pues preocupadas, tristes, con muchas cargas. Pero cuando empieza un proceso, por la oración tan fuerte que hay en la oración, en la fundación, de muchas personas diariamente, empieza este proceso de poder entender la transformación que poco a poco mi Dios le va dando a cada familia. Entonces, tenemos, yo creo que esta gracia de que todo lo que se pide se materializa, se da y llegan y se resuelven muy rápidamente. Yo quiero contar, pues ya en este podcast. Esos son los milagros que tú recibes. Estoy aterrada. Ellos reciben milagros, dice, milagros ¿cómo está la fundación? Necesitamos esto, todo. Entonces dije, no, pero está como difícil, ¿no? Uno a veces, pero después hablamos por teléfono, ¿sí? ¿Qué pasó con esto? Que me tiene enterada de todo, ¿qué pasó con eso? Yo digo, se le da todo lo que ellos piden sí, en oración. Cuando ellos se reúnen, Gina, Ernesto, aquí en la fundación, se para todo lo que está haciendo, 10 minutos de un refrigerio y una oración. Entonces, eso no es que tú lo veas en cualquier fundación, ¿sí? Pero como esta es una fundación de Dios, de la Virgen, es la obra de ellos son sus simples obreros. Sí, sí. Yo tengo un testimonio que contar muy lindo, donde alcanza las gracias de mi Dios. En algún momento, cuando la fundación tenía como 8 años de fundada, me acuerdo mucho que yo le dije a Luis, en esa época estaban las camionetas Hyundai 12 pasajeros divinas. Y en algún momento le dije, mira, necesitamos una camioneta para la fundación. Pero no había el recurso, realmente no había el recurso en ese momento. Y era como que tú no tienes eso, el dinero en el banco, pero tú quieres una camioneta que valía 100 millones de pesos. Era de ese estilo. Entonces íbamos por la calle y veo la camioneta y le digo, mira, 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 esa es la camioneta que yo quiero para la fundación y para los niños. Entonces me mira y me dice, oye, tú no estás como tranquila, tranquila, espera, que esta vaina todavía no se da. Pero entonces lo más caso es que yo le empecé a pedir a mi Dios que necesitábamos el carro, que era un carro nuevo, que tenía que ser así. Pues, le di las especificaciones, iba al Santísimo, le decía, Señor, gracias porque ya tenemos el carro. En algún momento, era ya la Navidad, y en la Navidad pedimos un show de la Escuela de Artes Mágicas que nos donaba con un mago muy querido, y entonces le iba a donar a los niños ese show. Y ese mago llegó el día de la Navidad
con una camioneta, igualita. Y cuando yo abrí la puerta del club que estábamos allá y llega la camioneta, yo sentí en mi corazón, dije, esa es la camioneta que yo quiero para la fundación. Él da el show, muy querido, se acaba, muy gracias, y se fue. Como a las 2 semanas llama a Luis y le dice, oye Luis, es que imagine que estoy vendiendo la camioneta y quiero ir a los concesionarios a ver si usted me acompaña para poderla vender en Chía. Digo, perfecto. Vino a la fundación, se fueron a los concesionarios, pero en los sitios no le ofrecían lo que valía la camioneta. En conclusión de eso, le dice a Luis, oiga, ¿cómo está la fundación de camioneta? Le dijo así a Luis. Y Luis le dijo, no, ¿sabe qué? Esa es la camioneta que la mijita quiere para los niños de la fundación. ¿De verdad? Dijo, sí. En conclusión, se fueron hasta la fundación. Yo estaba con un delantal pelando papa, organizando, cuando me llama, me dice, mira, escrita, vamos a hablar contigo. En ese momento se había vinculado una empresa en responsabilidad social ecuatoriana, muy querida, y era como la responsabilidad social más fija que teníamos en ese momento. Entonces, el señor muy querido dijo, mire, yo quiero que ustedes se queden con la camioneta. Entonces dijo, no, nosotros no tenemos el dinero en este momento para la camioneta. Dijo, no se preocupe, tranquilo. Yo dono tanta plata para la fundación y el resto, páguenla como ustedes necesitan pagarla. No se preocupe. Efectivamente, mi Dios, ¿qué hizo? Dio el recurso mensual para que se pagara esa camioneta. En menos de un año pagamos la camioneta, nos hicieron la tarjeta de propiedad a nombre de la fundación de estos, y esta camioneta empezó a hacer la bendición de traslados de mercados, de recogida, de todo lo que se hacía. Entonces, este milagro eso ha sido un milagro bandera en la fundación, un milagro de cómo, o sea, las cosas se materializan, de cómo se piden, de cómo mi Dios se manifiesta. Esto realmente, acá tenemos nosotros como el gremio de que parece un convento laico, es donde las personas llegan a ser seres humanos maravillosos. Pasa un voluntariado desde niños hasta señores de 90 años que hay en voluntariado. Entonces, a través de estas experiencias que tenemos, nosotros invitamos a través de este podcast, ¿sí?, a que las personas, tanto jóvenes como adultos, como viejitos, como personas, niños, que acá también hay una anécdota de un niño de 4 años, de una familia muy bien, que llegó acá a hacer un voluntariado y en algún momento recibimos una donación de la Cruz Roja. Y eran cajas, muchas cajas de ropa. Y el niño, cuando empezó a ver todas esas cajas, me dice, Ginita, ¿tú no tienes una tallita 4? Hermoso, pero era lo lindo que él pensaba en los niños de talla 4, que él quería ayudar a organizar los niños de talla 4. Entonces acá hay anécdotas totales, tanto de voluntariado como de personas que llegan pensando en ayudar, pero salen ayudadas. Esa es una parte que queremos comentar. Pía, ¿qué nos puedes tú más agregar? Bueno, ¿qué más? Bueno, hay que tantas cosas que uno dice, bueno, estar muy pendiente realmente, ¿sí?, de toda esta obra. Y puede que uno no esté aquí ayudando físicamente, pero la oración. Yo soy de comunión diaria, yo soy una persona muy, muy entregada, ¿sí? Y yo confío mi vida, mi familia y todo se lo confío. Y es cuando tú estás en la Santa Misa, pues las peticiones son la Fundación de los Niños de Gina, ¿sí? Y esas son las gracias que reciben las personas que rezan por esta fundación, que hay muchas, pues están todos los que ayudan, están todos los que benefactores, están los donantes, y digo, no, es que mi Dios oye las... Me dice, no, pero es que no se sabe. No, Dios oye, porque todo lo que tiene, que estaba haciendo un libro de experiencias milagrosas, porque no son experiencias, son milagros que le han pasado durante toda su vida, y más cuando empezó con la fundación. Entonces, seguir con ese trabajo, con esa... porque Gina, después de que tuvo su quebranto de salud, Gina se recuperó y lo primero que hizo es, ya, empezar otra vez en la fundación, sí, como si nada. Hay algo que es importante comentar acá, también como ese milagro de vida.
Cuando a ti la vida te para totalmente, que no te puedes mover, que no puedes caminar, que no puedes nada, absolutamente, que fue lo que yo viví, es un pare donde dice, quieta, te quiero quieta. Pero uno muchas veces dice, ¿por qué? ¿Por qué tengo que vivir esto? Resulta que hay cosas que uno en la vida va haciendo en procesos de servicio, de amor, de entrega, y uno se olvida de uno mismo, se vela por las demás personas. Pero esa quietud que dicen, pare, y vuelve a empezar de nuevo, es la confianza absoluta de que uno no tiene el control de las cosas. Y dos, el volver a nacer en todo aspecto y recibir gracias de consentimiento, de amor, porque cuando tú estás enfermo, todo se voltea hacia uno, de atención, de amor, de gratitud. Esta experiencia que tenemos cerca Pía con esta cáncer que superó, con esta lealtad y fidelidad de donante de 16 años de la fundación, de involucrar su familia en todo este proceso de ayuda, hace una experiencia de vida que llega al corazón y que a través de estas acciones muchos niños reciben la ayuda para poder tener esta calidad de vida. Bien, muchas gracias por ayudarnos en esta podcast, muchas gracias por llevar este testimonio, por hacernos partícipe de lo que puede pensar un donante, de lo que puede ser una persona que ha vivido un tipo de enfermedad y es latente al corazón y a la misericordia de Dios. No, a mí yo me siento muy complacida de esta invitación, poder expresar esta experiencia, porque las personas tienen que, bueno, deberían, no es que tienen que, deberían confiar 100% en lo que mi Dios dispone, en la voluntad de una enfermedad, de una cosa pues dolorosa. Pero esto sirve mucho, estas experiencias, para que la gente de pronto conozca más a Dios, se acerquen un poquito más, y uno hace su obra chiquitica y Dios hace el resto, porque uno no puede, ¿sí? No, uno es un instrumento y lo poquito que uno tiene hay que compartirlo, y si son estas experiencias, pues muy bien. Aquí, gracias por la invitación. No, a ti, gracias por acompañarnos y por estar hoy presente con esto, pudiéndole llevar a todas estas personas que nos escuchan todas estas experiencias y estos actos de amor. Mil bendiciones a todos, mil gracias. Michelle.